Vale. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien, a pesar de todo el frío que hace. Mi nombre es Adrián Tamblé Villavaca, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. Y bueno, voy a tener el honor de moderar esta mesa. En esta mesa vamos a abordar distintas formas en que los flujos migratorios se han representado, han regulado y problematizado desde diversas perspectivas, histórica, política y cultural. Y bueno, las ponencias de hoy nos invitan a reflexionar cómo categorías como la raza, la religión, la seguridad y la economía han incidido en la construcción de políticas migratorias, en la percepción social de las personas migrantes. Para empezar, daremos un inicio con la presentación de Ricardo Merian Galván, del Colegio de México, quien presentará su trabajo titulado Visiones racializantes en torno a los musulmanes del sur filipino, entre la postrimería del imperio colonial estadounidense y la transición a la Segunda Guerra Mundial. Ricardo es historiador por la UAM Iztapalapa y egresado de la maestría en Estudios Socia-África con especialidad en Sureste de Asia del Colmex. Su principal interés de investigación es la historia de los pueblos moros del sur de Filipinas en la primera mitad del siglo XX. Entonces, adelante, Ricardo. Gracias por la presentación. Y bueno, como ya lo mencionó en el título, voy a hablar acerca de pues, estas visiones racializantes, es decir, las percepciones que se construyeron en torno a los moros, que son las poblaciones musulmanas del sur de Filipinas. Para los no tan familiarizados, Filipinas es predominantemente país católico, pero en la parte del sur predomina bueno, alrededor de 13 grupos etnolingüísticos que se les generaliza como moros por la cuestión de su pertenencia a la religión del Islam. Y bueno, entonces voy a hablar sobre estas percepciones que se eligieron en torno a ellos, sobre todo la década de los 30, es decir, la década antes de la Segunda Guerra y durante los años que también abarcó la Segunda Guerra Mundial o la ocupación japonesa que caracterizó ese periodo en Filipinas. Y bueno, dentro de esta cuestión del término de moros, de esta designación, proviene de la época española. Sabemos, los españoles denominaban con este término peyorativo a los pueblos precisamente musulmanes, de lo que había sido los califatos de Córdoba en el sur de España, y bueno, también a otros musulmanes del norte de África, ¿no? Y luego cuando los españoles conquistan las islas Filipinas en el siglo XVI, trasladan esta etiqueta de moros a los musulmanes que encuentran precisamente al sur de estas islas. Una característica que tienen muchas sociedades o que tenían muchas sociedades del sureste de Asia insular, ¿no? Lo que hoy denominamos como Indonesia, Filipinas, Malasia, eran prácticas como incursiones para capturar esclavos, ¿no? Eran unas dinámicas que predominaron durante mucho tiempo, durante siglos, y pues tenían incluso una función de reordenamiento demográfico y demás, ¿no? Entonces, cuando los españoles conocen a estas poblaciones musulmanas y ven este tipo de prácticas, para los españoles, pues estos moros, como los denominaron, pues simplemente eran como poblaciones que se dedicaban a la piratería, ¿no? Los calificaron de piratas, perdón, de esclavistas, y pues eso llevó incluso a que los españoles desplegaran lo que ellos llamaron una antipiratería católica, ¿no? En contra de estos musulmanes. Básicamente, como muchos autores han sugerido, lo que hicieron los españoles fue trasladar la cuestión toda esta de la reconquista a Filipinas, ¿no? Al sur de Filipinas, para ser precisos, que fue un territorio que nunca lograron dominar plenamente, ¿no? Los españoles, a diferencia del resto de la archipiélago filipino. Pero luego, 1898 y 1898-99 se da la transición de Filipinas, que por la guerra hispanoamericana pasa a control de Estados Unidos, este territorio. Y bueno, los estadounidenses de alguna manera van a retomar estas visiones, estas etiquetas que ya les habían colocado los españoles a estas poblaciones musulmanas. Y de hecho
como los estadounidenses consideraron que esos territorios del sur de Filipinas, que son básicamente la isla de Mindanao, que es la isla más grande del sur, y unas pequeñas islas al suroeste que se llama el archipiélago de Sulu. Son básicamente estos territorios donde predominan, ¿no?, las poblaciones moras o musulmanas. Consideraron los estadounidenses que estas poblaciones, a diferencia del resto de los filipinos que ya habían sido cristianizados precisamente por los españoles, pues todavía estaban como en condiciones, en palabras de los estadounidenses de aquella época, pues de salvajismo, incivilidad o atraso, ¿no? Esto se reflejó no solo en las mismas Filipinas, ¿no?, sino incluso en Estados Unidos. Por ejemplo, en 1904 hubo una exposición de estas exposiciones mundiales, como que fue la Exposición Mundial de San Luis en 1904, y ahí incluso hubo estas exposiciones que había estas prácticas de aquella época de los tipos zoológicos humanos, donde, pues bueno, exhibieron a muchos grupos indígenas filipinos, pero entre ellos también a los moros, ¿no? Ya entrando, y bueno, en los primeros años, la primera década en que Estados Unidos buscó afianzar su poder ahí en Filipinas, pues se caracterizó por una gran violencia militar con la intención de dominar, de someter a esas poblaciones, e incluso designaron, como muestran en ese mapa, en color rojo, lo que ellos llamaron la provincia mora, ¿no?, o Moro Province, precisamente porque consideraban que como estos grupos, estos moros o musulmanes del sur eran diferentes, o como ya dije, más atrasados que el resto de los filipinos cristianizados, pues requerían ejercer más violencia para su sometimiento, ¿no? Y por eso crearon incluso esa provincia aparte para lidiar con lo que ellos literalmente llamaban el problema moro. Entrando como tal en lo que es la esencia de mi investigación, que esta investigación es parte de mi tesis de maestría, en los años 30, pues ya, bueno, ya estaba bien afianzado, ¿no?, el poder estadounidense en Filipinas, incluyendo el sur, aunque siempre el sur presentaba, bueno, para la administración política de Estados Unidos, pues más problemas. Como ya les dije, siempre estuvo esta cuestión del problema moro, ¿no? Y entonces, en lo que podemos ver en descripciones de la época, los estadounidenses, por ejemplo, pues llevaron a cabo campañas de educación entre la población filipina, se empezó a instaurar la enseñanza del idioma inglés, y también la prensa, por ejemplo, se empezó a publicar en idioma inglés, ¿no?, conforme se extendía el número de pobladores que dominaban esa lengua. Y bueno, por ejemplo, en fuentes como la prensa, podríamos ver desde la prensa publicada en Filipinas, pero en idioma inglés, que como les decía, pues venía con toda influencia estadounidense, influencia y control estadounidense, pues podíamos ver todas estas representaciones, como les decía, racializantes, que imperaban todavía en esos años en torno a los moros, ¿no? Entonces, el tipo de descripciones que encontramos se refieren a temas como, bueno, uno de ellos es la masculinidad, cuestiones de género, y especialmente la cuestión de la masculinidad. Para los estadounidenses, los moros, de alguna manera, aunque eran, como ya dije, los tildaban de más salvajes o incivilizados o violentos, al mismo tiempo los consideraban como menos masculinos, ¿no?, en los estándares estadounidenses, ¿no?, del discurso y los comentarios que se filtraban a través de la prensa. Consideraban como menos masculinos a los moros que a los propios estadounidenses, ¿no? Además, acusaban de alguna manera a los moros de que mercantilizaban a las mujeres debido a prácticas como, bueno, cuestiones de matrimonios arreglados o la dote, todas estas prácticas. Y bueno, entonces en la prensa podíamos ver que cuando había noticias sobre que tuvieran que ver con moros, solamente tenían que ver con cuestiones de esto, de violencia, o de moros que ejercían violencia entre sus propias familias, ¿no?, con las mujeres, y de esta manera se fue afianzando este tipo de visiones. Entonces, cabe señalar que las visiones no nada más provenían, las visiones que llamamos racializantes no venían nada más de los estadounidenses,
sino incluso de los otros filipinos, ¿no? Del resto de los filipinos cristianos. Bueno, de hecho, la prensa que estoy mencionando, pues mucha de ella era redactada precisamente por personas o por filipinos de clase media o clase alta que ya habían recibido esta educación en inglés, por ejemplo, o que algunos incluso habían viajado a Estados Unidos o a otras partes de Occidente a estudiar, a Europa. Y bueno, entonces, por ejemplo, en cuestiones como descripciones de cuando veíamos otras noticias que no tuvieran que ver con los casos que ya mencioné de violencia y demás, también encontrábamos incluso en descripciones como por ejemplo una boda mora, pues también ahí veíamos que se hablaba de que los moros aparecían ahí como ataviados con vestimenta peligrosa o amenazante, así los describían, mientras que las mujeres se veían como tímidas, doncellas, etcétera. Por ejemplo, aquí por leerles un pequeño fragmento de una publicación en 1933 en un periódico llamado The Progress, publicado en Manila. Se relata sobre una boda, ¿no? Entre una boda mora, y ahí se menciona a la cabeza del desfile había 3 tímidas doncellas moras llevadas en los hombres de 3 hombres fornidos y de mirada feroz. Entonces, y también mencionaban cómo en la parte de las festividades había mucho uso de petardos, cañones, fuegos artificiales, y todo eso como que se representaba de una manera enfatizando sí, como ya dije, la incivilidad o incluso el salvajismo y demás de los moros. Y llegando un poco al periodo ya de los años 40, cuando a fines de 1941 empieza este conflicto entre Japón y Estados Unidos, y como parte de ello Japón invade muchos territorios, bueno, prácticamente todo el sureste de Asia, excepto Tailandia, pero el resto del sureste de Asia es invadido, entre ellos Filipinas, que de hecho es de los primeros territorios en ser invadido, Filipinas, incluyendo el sur, la isla de Mindanao, también fue como de los primeros territorios donde hubo presencia japonesa. Y entonces con esta coyuntura para los estadounidenses bueno, al principio los estadounidenses tuvieron que retirarse debido a la violencia y a lo abrupto del ataque japonés. Después, conforme se da el desarrollo de la guerra, los estadounidenses pueden regresar a Filipinas gradualmente, conforme van tomando más victorias en esta guerra. Pero, bueno, uno de los intereses de los estadounidenses ya para el desarrollo de esta guerra fue cooptar o lograr tener de su lado a las guerrillas o a los movimientos que iban surgiendo de resistencia entre los moros en contra de la ocupación japonesa, ¿no? Por supuesto no hubo resistencia solo entre los moros, pero es en lo que yo me estoy concentrando aquí. Y bueno, en este caso mis principales fuentes de referencia son memorias de guerra escritas por militares estadounidenses, donde podemos ver pues una visión ambivalente. Por un lado, permanecen muchas de estas descripciones, nociones, de estos pensamientos y comentarios que ya mencioné que descalificaban de diferentes maneras a los moros, pero al mismo tiempo la convivencia entre guerrillas, moras y militares estadounidenses pues dio como pauta a una gradual transición, ¿no? También en sus visiones sobre los moros. Pero al fin, y bueno, por ejemplo en este caso, además de las memorias de guerra, otras fuentes que he utilizado son compilaciones, informes realizados por la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que es el antecedente de la CIA, donde, por ejemplo, hay un documento donde se describen a los 100 líderes moros más importantes de Mindanao y de Sulu, del sur de Filipinas. Y bueno, un rasgo que predomina en este tipo de descripciones, entonces, de militares estadounidenses sobre moros, es el de calificarlos como razas marciales, ¿no? Esta idea de las razas marciales surgió desde el colonialismo británico, sobre todo en el sur de Asia, pero también se trasladó a otros entornos, incluyendo el sureste de Asia. Por ejemplo, en lo que hoy es Indonesia, con los neerlandeses que utilizaron a ciertas etnias, por ejemplo, una etnia llamada los zamboneses, que lo usaron mucho para pelear contra otras etnias de lo que es Indonesia,
que eran igual a la mayoría musulmanas, mientras que estos zamboneses eran cristianos, ¿no? O sea, los neerlandeses, igual que muchos europeos y también los estadounidenses en Filipinas, utilizaban esta cuestión de aprovechar o de encauzar o profundizar las divisiones que existían para asegurarse de imponer su dominio. Y bueno, en todo esto entonces estaba la cuestión de las razas marciales, donde algunas etnias, ¿no? Ellos las consideraban como que eran más propicias para la guerra y bueno, los moros con su historial de descripciones que habían recibido desde los españoles como piratas, saqueadores, y bueno, incluso también esta cuestión en contra del Islam, llevaba a que ellos fueran considerados como una raza más marcial, una raza más militar, más belicosa, comparado con los filipinos cristianos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para los, además, había cuestiones como una práctica que se llamaban, que igual es otro término más bien que le dieron los españoles, que eran los llamados juramentados, ¿no? Que eran una especie de prácticas suicidas, ¿no? Que pues eran, que llegaron a existir y a documentarse en tiempos de la colonización española y también estadounidense, y bueno, eso hacía pensarlos que ellos eran, pues sí, que peleaban como también los moros durante las primeras etapas del colonialismo estadounidense tenían una práctica que era acuartelarse en una especie de, sí, bueno, de esto de como cuarteles, ¿no? De madera que ellos llamaban cotas, y bueno, los moros tendían a acuartelarse en estos lugares, en estos como fuertes, y ahí combatían, pues hasta que finalmente eran rebasados y vencidos, muchas veces aniquilados por completo, debido a la pues, superioridad armamentística en términos de tecnología occidental de los estadounidenses, ¿no? Entonces, para los estadounidenses también era, y los españoles también habían predominado estas visiones como de suicidas también, ¿no? Y todo esto los hacía como ser merecedores de esta etiqueta de razas marciales y por lo tanto se crearon este tipo de esfuerzos, ¿no? Como este espionaje y vigilancia de la OSS para tener bien clasificados, identificados a los moros, porque una cuestión importante en su sociedad era que ellos cada grupo, digamos, pertenecía a un líder importante, es lo que se llama el datu. El datu es como un líder local, no solo entre los moros, sino que es una figura importante en general en la mayoría de los grupos que existen en Filipinas. Y bueno, cada datu tenía autoridad sobre un poblado, sobre una comunidad, entonces era importante cooptar a estos datus, a estos líderes moros, para que sus guerrillas terminaran integrándose bajo liderazgo estadounidense. Por medio de la negociación, persuasión y demás, pues la mayoría de los grupos guerrilleros que surgieron de moros sí terminaron sirviendo bajo las órdenes de Estados Unidos, no por una cuestión como de mera subordinación o debilidad, sino que más bien los estadounidenses recurrían a estrategias como, por ejemplo, la promesa de entregarles mejor armamento. Al principio incluso surgieron un grupo de guerrilleros llamados batallones bolo. Los bolos son unos cuchillos, como unos machetes, ¿no? Tradicionales filipinos. Y bueno, había un grupo de guerrillas llamadas los batallones bolo, que bueno, les llamaron así precisamente porque en esencia peleaban con armas blancas, ¿no? Estos cuchillos, machetes o bolos. En fin, pero todo eso contribuyó entonces al reforzamiento de estas ideas racializantes acerca de los moros y a que en las descripciones, como ya dije, de militares o de este tipo de documentación como el de la OSS, bueno, predominaran estas nociones, ¿no? Por ejemplo, aquí para citarles una pequeña descripción. Se decía que los moros eran racial, física y lingüísticamente, perdón, los moros son racial, física y lingüísticamente, indudablemente son filipinos. Cuando se visten iguales, es casi imposible diferenciar a un moro de un filipino cristiano, ¿no? Aquí vemos cómo se reflejaba este tipo de nociones y visiones. Y bueno, esta cuestión de, como ya dije, que también los filipinos cristianos reproducían este tipo de ideas,
en las guerrillas que se organizaron también entre moros y cristianos, ya bajo autoridad militar estadounidense, también al principio había separaciones, ¿no? Como, digamos, entre, sí, digamos, al interior de una unidad militar había como subdivisiones, por un lado los filipinos cristianos y por otro los moros. Y de alguna manera todo esto es también antecedente de lo que después cabe señalar que este apelativo de moros, aunque inició como ya dije, como una etiqueta peyorativa y racializante, con el tiempo los propios musulmanes filipinos la adoptaron como un símbolo identitario y ahora ellos mismos se denominan así como moros, aunque ya dije son en realidad como 13 grupos etnolingüísticos distintos, pero bueno, todos ellos una característica que comparten es la práctica del Islam y bueno, todos ellos entonces ya han resignificado esta etiqueta para su propia identidad y después de la guerra por eso se dieron luchas de autonomía, de separatismo, para que los moros consiguieran, bueno, eso, separarse del gobierno filipino y formar su propia comunidad. Esto llevó a décadas de enfrentamientos entre el Estado filipino y grupos separatistas moros, algunos de ellos incluso se radicalizaron más, otros dejaron las armas y buscaron solo la vía política, pero al final esto desembocó en la creación de una provincia autónoma mora, ¿no? Que de hecho se le denomina como Bangsamoro, que básicamente es lo que anteriormente les mostré en Territorio en Rojo, lo que los estadounidenses llamaron la provincia mora. Y Bangsamoro, pues el término Bangsa es un término de origen malayo, que señalar que, bueno, el Islam llegó a Filipinas desde Malasia e Indonesia, y por ello hay una gran influencia de la lengua malaya. Y bueno, Bangsa significa nación, ¿no? Entonces Bangsamoro es literalmente la nación mora. Y bueno, esto era más como contexto, pero menciono todo esto porque precisamente en todas esas divisiones, etiquetas, comentarios e ideas racializadas que había hacia los moros, podemos de alguna manera ver el origen pues, de toda esa confrontación que después llevó a, bueno, ya en la posguerra, a enfrentarse a los moros con el Estado filipino. En fin, bueno, no quiero como extenderme demasiado, es un poco tratando de señalar lo más relevante o algunos principales aspectos de mi investigación, pero igual si tienen alguna pregunta podría ahondar en algún caso más. Bueno, gracias. Muchas gracias por tu presentación, insisto, es un tema bastante interesante y justo me gustaría como abrir a las preguntas, dudas, comentarios que tengan para Ricardo personales. Adelante. Bueno, a mí, no, perdón. A mí sí me gustaría conocer un poco más. Bueno, muchas gracias por ilustrarnos y por compartirnos tu investigación. Creo que también es bastante interesante porque una vez tuve la oportunidad de convivir con una persona filipina y ella me decía, es que si yo sé hablar inglés es precisamente por este periodo de colonialismo que hubo, refiriéndose pues a la ocupación del ejército estadounidense. Pero pues también se omite el legado imperial y colonial que tuvo Japón en el sureste asiático. Más que nada lo digo desde Occidente, ¿no? Creo que es algo que nunca se nos enseña, pero una vez que empezamos a estudiar esos temas, aprendemos más, pero me estoy extendiendo. A mí lo que me parece curioso, y en realidad me gustaría que andaras un poco más, es el proceso en el que resignifican la palabra moro, porque también sé que hay un movimiento de resistencia moro, me parece, o que precisamente pues aboga por la comunidad musulmana en Filipinas. Y no sé si pudieras compartirnos más al respecto. Sí, bueno, digamos, es un tema que sí lo he leído porque es parte de todo lo que estudio, aunque en mi investigación solo llego como a esta parte de la Segunda Guerra Mundial, pero sí, efectivamente es justo después, bueno, no, un par a partir sobre todo de los años 70, cuando empezaron a surgir estos movimientos separatistas. Ahí podemos ver otra vez el sur de Filipinas, ahí se ve mejor, bueno, toda la isla grande, como les decía, el Mindanao,
y las islas pequeñas al suroeste, que es el archipiélago de Sulu, que justo ahí en Sulu es donde se decía que vivían como los moros más radicales, más salvajes, más belicosos, que ellos les llamaban Zulús o los españoles les llamaban joloanos, porque no sé si por ahí se ve, creo que sí por ahí dice Jolo, y que es como la capital. De hecho, ahí era un sultanato, el sultanato de Zulu, esa parte, y Jolo era la capital. Los españoles le decían joloanos, los estadounidenses Zulu, pero el grupo étnico es su propia denominación es los Tausug. Y precisamente por ejemplo, en Zulu es donde empezó, pero también en Mindanao, en toda esa región, es donde surgieron primeramente surgió el Moro National Liberation Front, el Frente de Liberación Nacional Moro. Más adelante surgió otro grupo más radicalizado, que es si no me equivoco, es Moro Islamic Liberation Front. Entonces, algunos de estos grupos que se radicalizaron, perdón, que fueron una minoría, pero algunos de ellos incluso empezaron ya en años más recientes a ligarse a Al Qaeda, por ejemplo, ¿no? Y empezó precisamente a haber estas cuestiones de ataques con bombas y demás que llevaron a que el Estado filipino interviniera con mayor dureza y a que hubiera una serie, en los 70 hubo una batalla muy importante en Zulu precisamente, la batalla de Maragui, y en 2013 en Zamboanga, que creo que ahí se ve Zamboanga en la peninsulita del lado oeste. Zamboanga de la época, de hecho Zamboanga es un caso interesante porque aproximadamente menos del 50% de la población es musulmana, el resto son cristianos, bueno, católicos, pero y en Zamboanga, por ejemplo, existe este idioma que es el chabacano, que es como una mezcla de español y tagalo, que el tagalo es el idioma nacional filipino. Pero también está esta población mora, ¿no? La mayoría de ellos Tausug, o sea, originarios de Zulu, pero también hay otros bueno, otros grupos son, por ejemplo, los Maranao, o o los moros en torno al lago Lanao, y bueno, hay muchos otros grupos, pero bueno, en Zamboanga en 2012 o 2013, espero no errar la fecha, el año, hubo también una batalla fuerte entre estos grupos más radicales y bueno, policía y ejército del Estado filipino. Entonces, sí, estos grupos comenzaron también su origen precisamente, pues bueno, podría rastrearse a mucho, ¿no? Pero por ejemplo, en los años 30 hubo algunos intentos por parte de la administración militar estadounidense bueno, no intentos, hubo la idea de separar incluso otra vez a Mindanao y darle una administración diferente. Y para los años 30 hay que mencionar que los estadounidenses ya habían establecido algo llamado la Commonwealth, la Mancomunidad Filipina, que era como un primer paso antes de darle ya la plena independencia a Filipinas. Eso ya estaba planeado, pero había grupos de moros que tenían ya desde entonces mucha preocupación ante eso. Y hubo incluso algunos datos perdón, ahorita no recuerdo el nombre de dato en específico, hubo uno de ellos que le escribió incluso al presidente de Estados Unidos, no recuerdo si ya era Franklin Roosevelt o todavía no, pero bueno, hubo una carta, ¿no? Con una petición por parte de algunos datos moros, pidiéndole que cuando se concretara, si se iba a concretar la independencia filipina, que ellos incluso preferían seguir bajo dominio estadounidense antes que pasar bajo dominio de Manila, de los filipinos católicos, ¿no? Era un grupo particular, no eran todos los moros, y también eso de alguna manera lo que enuncio con más detalle en investigación es también esta cuestión de que, bueno, moros también para ellos ha sido una etiqueta que han resignificado en el sentido de que, bueno, la han adoptado para estas luchas separatistas, pero al interior de ellos hay estas grandes diferencias, no solo estas tres etnias, sino que además cada etnia también tiene su lengua y demás. No solo esas diferencias, ¿no? Sino, por ejemplo, como esto que les estoy mencionando, algunos
llegaron a expresar que preferirían seguir bajo autoridad estadounidense antes que pasar a estar bajo autoridad filipina, bueno, de los filipinos cristianos. Pero bueno, otros sí que querían la independencia, ¿no? Y en el caso de algo que ya igual por tiempo no ahondé demasiado, pero en el caso de la ocupación japonesa, pues también hubo moros que optaron por, bueno, ahora el término colaboracionismo ya es debatido y hasta cierto punto refutado, pero bueno, hubo moros que sí trabajaron en conjunto, se asociaron con los japoneses, y mucho de eso también tenía que ver no porque ellos, o sea, los japoneses llegaron a Filipinas y a todo el sureste de Asia, a todos los territorios que estuvieron de Asia con un discurso de coprosperidad asiática y demás. Y, por ejemplo, a los moros y a otros grupos les decían pues que ellos, si se aliaban con ellos, los iban a liberar del yugo occidental, ¿no? Pero la mayoría de los moros pues no creían no creían este discurso. Y bueno, más bien los que optaron por aliarse con ellos, más bien es porque ya desde décadas o mucho tiempo atrás había también disputas entre diferentes datos, como es algo que señalan investigaciones, que la pertenencia a cada dato era muy importante para que precisamente cada grupo, cada población decidiera pues si trabajar con los estadounidenses, formar su guerrilla independiente o incluso asociarse con los japoneses. Muchas veces ese fue un factor determinante, ¿no? Que ciertos datos terminaron del lado estadounidense o japonés simplemente por o no simplemente, pero en buena medida, como una consecuencia de rencillas, disputas por tierras o diferencias que ya tenían entre ellos desde mucho antes de. Entonces sí, respondí Sí, tú. no, sí, gracias. No sé si hay alguna otra comentario. Sí, no, justo iba por ahí, quería bajar como un poco después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí, entonces. De acuerdo, pues, muchas gracias. Estamos teniendo algunos problemas para conectar a los otros ponentes, pero bueno, en un ratito ya yo creo que se conectan. Bueno, entonces sí aprovecho para hacer. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, gracias. Sí. Sí, y sobre lo que has encontrado en tu investigación respecto a precisamente este periodo de ocupación estadounidense y más allá de las divisiones que mencionaste que había en el ejército entre moros o la parte musulmana y la parte cristiana, ¿sientes o has visto la forma en la que la ocupación estadounidense profundizó más estas divisiones entre cristianos y musulmanes en Filipinas? Sí, por supuesto. Bueno, de entrada, como algo que mencioné, que la administración colonial estadounidense empezó justo a fomentar esta cuestión de la instrucción en idioma inglés, se establecieron escuelas y demás, pero esto fue algo que benefició sobre todo a las élites mestizas, la mayoría de ellas pues de Manila, ¿no? Los grupos que originalmente hablan tagalo, que ahora es la lengua nacional filipina. Y los moros fueron muy pocos, fueron contados, sí hubo casos de moros que estudiaron en estas escuelas estadounidenses, pero fueron muy pocos. Si comparamos, yo creo que eran 1 en 100 o menos, si comparamos cuántos moros tuvieron acceso a esto, en comparación con los tagalos filipinos cristianos. Y mucho de esto también se refleja precisamente bueno, además de la educación que recibieron, pues en este tipo de ideas, ¿no? Que se expresaban en periódicos, memorias de guerra, etcétera, donde se mencionaba que, bueno, los moros eran, pues sí, todo esto de incivilizados, salvajes, menos desarrollados que los filipinos cristianos, pero había mucho este discurso de, bueno, pero tienen como salvación, ¿no? Y la salvación sería con esa educación. Pero había estas contradicciones, ¿no? Porque al final de cuentas no era la misma, como ya dije, grado de educación que había para los moros que para los filipinos cristianos. Y mucho de eso tiene que ver que siempre, a pesar de que los estadounidenses sí se afianzaron más en Mindanao y Sulu que los españoles, pues siguen siendo territorios muy, muy complicados. Gracias. Bueno, igual aprovechando que. No, sí, por favor. Ajá. Bueno, mencionabas que parte de lo que revisaste para tu investigación son memorias, por ejemplo, de soldados, periódicos. ¿Qué tanto material
pudiste acceder como de memorias, pero más bien justo de la comunidad Mm, musulmana o sí. de ese lado, qué tan difícil. Sí, de hecho, mi investigación, o sea, originalmente no tenía la idea de realizar este tipo de materiales, sino Ah, ok. materiales moros, pero sí Mm. fue, sí es, sí, no logré localizarlos, exacto, sí. Tengo una memoria de guerra, pero bueno, también escrita en inglés de un militar que era precisamente de Zulu, un Tausug, pero que igual él terminó incorporándose al ejército estadounidense, pero es interesante cómo él, siendo de la misma comunidad, en cierta medida también repite muchas de estas ideas, ¿no? Por ejemplo, él dice que él perteneció a los batallones de los guerrilleros Zulu en ese archipiélago que ya les había mostrado, y él mismo menciona, por ejemplo, en el inicio de su memoria, pues los Zulu, que son los guerreros combatientes que siempre han resistido, los fieros guerreros que siempre han resistido a la invasión española, estadounidense. Y bueno, creo que entre los moros algo que ayudó a que ese término de moro todos lo terminaran adoptando como un rasgo identitario compartido entre todos los musulmanes filipinos, es justo esa cuestión de que de alguna manera una constante en su experiencia histórica es que siempre han estado oponiéndose a amenazas externas, ¿no? Primero españoles, luego estadounidenses, los mismos, luego los japoneses, y después de la independencia, pues los filipinos cristianos de alguna manera pues serán vistos igual como una amenaza extranjera, externa. Gracias, Ricardo. Para pasar ya al siguiente, tenemos conectado por vía Zoom a Luis Ángel Palomino Rojas. No sé si nos escuches, Luis. Sí, claro, ustedes me escuchan bien. Muy buenas tardes. Excelente, muchas gracias. Pues presento un poco a Luis y su investigación. Luis es estudiante de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Perú y además trabaja como Business Development Consultant en DCOBYS. Entonces, él va a presentar el trabajo Migración, Islamofobia y Securitización, la gobernabilidad migratoria rusa frente a los migrantes de Asia Central tras el atentado del Crocus City Hall. Entonces, adelante Luis, te escuchamos. Sí, ¿Vas a querer sí, claro. compartir algún material? Sí, voy a compartir mi pantalla. Discúlpeme que voy a estar en dos dispositivos a la vez. Voy a compartir mi pantalla un segundo. Me indican si la pueden llegar a ver. Eh, ¿Se llega a ver? ya, ahora sí. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Bueno, me presento nuevamente. Soy Luis Palomino, estudiante de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, ese trabajo lo realicé en conjunto con mi colega Adriana Micaela Loza Rivera, que por distintos motivos no va a poder estar presente el día de hoy. Pero bueno, voy a pasar a presentar este pequeño trabajo. Y bueno, uy, ya. Bueno, hay que citarnos un poco en el tiempo. Y bueno, ese trabajo se enmarca dentro de los sucesos ocurridos tras el atentado del Crocus City Hall, el cual se perpetró en el presente ya, bueno, pues el pasado 2024, el 22 de marzo, en el cual se observó uno de los ataques mortales mucho más grandes que se observó dentro del Estado ruso. En este caso, se observaron 140 personas fallecidas en un contexto en el cual se iba a dar un concierto de una banda dentro de este auditorio. No obstante, nunca se llegó a dar por esas condiciones que se llegaron a observar. Y bueno, en este caso lo que se observa es más que nada lo que ocurre a posteriori de este hecho. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, empieza un periodo mucho más grande de una estigmatización. ¿Esto cómo se entendería? A partir de empezar a pensar a la población migrante de Asia Central como no solo un elemento que forma parte ya del Estado ruso, el cual no es totalmente concebido como un elemento positivo, sino como un elemento el cual se debe controlar. En este caso, originalmente dentro del Estado ruso se empezaron a generar distintas hipótesis sobre quién pudo haber perpetrado el ataque. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, el Estado ucraniano, en un contexto en el cual ya se encuentra bueno, este conflicto armado existente entre Rusia y Ucrania. También al final estaba el grupo ISIS, que finalmente se determinó como el perpetrador de ese ataque, pero también se encontraba justamente esa población de esa central, la cual era encontrada como una población negativa, la cual tenía que ser controlada a partir de esos sucesos. También tenemos que encontrarnos un poco más en la contextualización de cómo sucede este hecho. En este caso tenemos que situarnos en ya una migración de la población central en Rusia, la cual ya viene siendo sostenida desde ya hace varias décadas,
en la cual la población principalmente proveniente desde Tayikistán y Kirguistán se encuentra trabajando principalmente como mano de obra dentro de distintas construcciones e infraestructuras dentro de Rusia. En este caso, esta población es encontrada con características negativas por parte del Estado ruso, las cuales voy a detallar posteriormente, además de también encontrarse elementos negativos tanto en su apariencia física y también en lo que remite a su religión, tal como es este caso de islamofobia, cual forma parte también de esa discriminación existente dentro de Rusia, la cual aplica justamente a esta población. Y bueno, para llegar acá quiero presentarles un poco del marco teórico sobre el cual se va a trabajar este trabajo. Bueno, en este caso encontramos tres principales pilares, el cual viene a ser el de Domenech, en el cual se empieza a desarrollar el concepto de la ilegalidad como mecanismo de gobernabilidad. En este caso se empieza a crear un sistema en el cual se empieza a concebir a las distintas poblaciones como ilegales. En este caso, sea legal o ilegal, se empieza a concebir cualquier tipo de población migrante como un elemento el cual no necesariamente es positivo y por ende tiene que ser sí o sí controlado. Ante ello, la población de Asia Central migrante dentro de Rusia es caracterizada dentro de este prisma, teniendo características claramente negativas y que por ende se empiezan a ilegalizarse a través de distintas prácticas de control estatal, lo cual se profundiza también a través de la perspectiva de González Cámara, quien empieza a concebir a la ilegalidad como un mecanismo de control social. En este caso se perciben distintas prácticas que van más allá de el accionar de políticas públicas o el accionar de las fuerzas policiales, sino que se encuentra mucho más desde la esfera de lo social, la interacción humana, la cual se da día a día y que va reforzando esta idea de ilegalidad y de constante precariedad del poblador de Asia Central dentro del Estado ruso. Y bueno, la última aproximación teórica es la de Yuval Davis, que presenta la idea de fronteras materiales e inmateriales. El autor señala que esas fronteras no únicamente se van a encontrar dentro de lo que se entiende en las fronteras físicas, en las fronteras constantes que se enfrenta el migrante todos los días dentro de los distintos procesos físicos, presenciales, sino que también va a estar mucho más allá de ello, también va a estar dentro de la virtualidad, va a estar dentro de ya un prisma mucho más sociológico, en el cual se encuentra dentro de las prácticas cotidianas a través de códigos, los cuales son imperceptibles directamente, pero que al final de cuentas se pueden sentir y que van a afectar directa e indirectamente a la población de Asia Central dentro del territorio ruso. A partir de ello podemos tomar algunos tipos de casos. En este caso observamos el tema de las políticas migratorias, las cuales presentan un carácter ambivalente. A partir de ya lo presentado por los conceptos teóricos, se observa de que existe una securitización de la migración. En este caso se aplica un modelo de gobernanza en el cual los derechos humanos no tienen gran relevancia, porque al final lo que va a imperar es la seguridad dentro del sistema de gobernanza de migración rusa, en el cual, bajo el dilema de la búsqueda de equilibrio, se va a intentar imponer una serie de prácticas las cuales claramente van a intentar poner en peligro a la población de Asia Central dentro de ese territorio. En este caso, lo que van a finalmente hacer es generar un sistema el cual va a establecer migrantes deseables y no deseables. En este caso, lo que se plantea es que un migrante deseable puede ser alguien proveniente de las zonas del norte global, provenientes de regiones occidentales, mientras que los migrantes no deseables se encontrarían en esas poblaciones las cuales no encajan dentro del deseo del Estado ruso. Entre ellos estarían, por ejemplo, estas poblaciones de Central, poblaciones también provenientes del Medio Oriente, poblaciones provenientes de distintas otras regiones como África, las cuales van a ser constantemente precarizadas dentro de este ejercicio, lo cual va a llevar a esta designación. Y bueno, todos estos migrantes que son considerados no deseables van a estar dentro de la misma categoría, que son los migrantes que son criminales. En este caso se va a empezar a criminalizar sus acciones, se va a empezar a tomar una perspectiva negativa constantemente dentro de el ámbito tanto social, tanto privado como público de esas personas. Se va a empezar a identificar a ellos como elementos a controlar, que claramente no tienen algún control propio, lo cual genera una estigmatización negativa de esa población, pese a que sus acciones puedan sí o no ir en contra de la ley. Asimismo, también tenemos el tema de la ilegalidad de las deportaciones. Se han tomado unas distintas medidas en todo el Estado ruso a través de una promulgación de distintas políticas públicas. En este caso, una de las medidas centrales que se encuentran dentro de este régimen aplicado a la población central es la existencia de un documento universal de migrantes. En este caso, lo que se plantea es de que, si bien parece que ser positivo al intentar regular esta práctica,
Este documento universal de inmigrantes tiene una gran similitud con distintos otros documentos que se manejan dentro de la región latinoamericana, los cuales intentan generar situaciones de imposibilidad a los migrantes de poder acceder a ciertos servicios. En este caso, el proceso se vuelve demasiado burocrático, imposible de alcanzar para ellos, por lo que la búsqueda de encontrar ese espacio legal se vuelve un espacio prácticamente imposible y ese transcurso no parece viable. Ante ello, los migrantes van a seguir estando dentro de este constante periodo de ilegalización por la imposibilidad de poder regularizarse ante este proceso burocrático. Y bueno, ante ello se empieza a concebir un régimen de salida controlada, en el cual, ante no poder conseguir este documento universal, van a estar controlados constantemente, el cual su estadía no va a estar claramente libre como a cualquier otro ciudadano, el cual sea concebido como positivo o deseable dentro del Estado ruso, sino que se va a empezar a entender mucho más como una práctica mucho más regulada, la cual va a estar mucho más ceñida a las reglas del Estado y que va a estar constantemente cercana hacia las actividades policiales y militares, las cuales van a constantemente securitizar un problema, el cual claramente en no todos los casos parece ser así. Y bueno, ante ello se plantea este estado de provisoriedad, el cual se entiende de que los migrantes de Asia Central dentro de Rusia van a estar dentro de esta constante posición en la cual puedan ser expulsados y que todo el tiempo dentro de los controles existentes que se propongan dentro del Estado ruso, su posición siempre va a estar en un estado vulnerable y que todo su accionar va a estar finalmente regido a partir de que si logran pasar esos controles o en todo caso logran burlarlos en todo caso, lo cual claramente sigue perforando mucho más un sistema el cual claramente no permite ningún tipo de avance y que simplemente termina reproduciendo estructuras las cuales el Estado ruso propone, pero que al final no las termina aplicando. Y bueno, pasamos a la parte final, en la cual es referente a las narrativas de exclusión. En este caso, esto va mucho más allá de, como señalaba previamente, las prácticas de Estado, sino que también va mucho más cercano también a las prácticas cotidianas, ¿no? En este caso se observa ese hostigamiento social, una estigmatización de la población de distinto tipo, puede ser también desde la xenofobia, las agresiones físicas, ya lo verbal, inclusive prácticas inmateriales que van más allá desde el aspecto virtual, lo cual genera de que la sensación del migrante sea de constante vulnerabilidad. Como se mencionaba, se empieza a asociar a los migrantes con criminales, en lo cual lleva constantemente esta sensación de una narrativa que impulsa de que ellos son elementos a expulsar y que no necesariamente tienen que convivir con los distintos, bueno, población de Rusia que se encuentra dentro del margen migratorio. Y bueno, pasando a la última parte, en este caso se observa un bordering en la vida cotidiana. En este caso, el concepto de Yuval Davis va a la idea de que si esas narrativas de pertenencia racializada, se empieza a concebir una idea de nosotros contra los otros. En este caso, pues nosotros sería la población rusa, la población migrante deseable, mientras que todos aquellos que no formen parte de esas características de este grupo van a empezar a ser considerados como una población la cual tiene que ser controlada, la cual constantemente va a estar en peligro de expulsión y de que al final del día no son una población la cual tenga que ser claramente respetada, y lo cual va a seguir eh, perpetuando unos sistemas los cuales claramente hacen la vida imposible para el migrante de Asia Central dentro de ese territorio. Y bueno, pasamos a la conclusión de la reflexión. En este caso se observa que las políticas migratorias rusas, y no solo ellas, también las prácticas, finalmente terminan reflejando un enfoque mucho más cercano a la securitización y a la estigmatización, la cual lleva a una clara situación de vulnerabilidad, de provisionalidad del migrante de la sentada dentro del territorio, lo cual señala una clara necesidad de transformación en la vía de poder construir una sociedad rusa mucho más construida. Y si bien tenemos que tomar en cuenta de que esto es mucho más complicado debido a que Rusia se encuentra dentro de un estado de guerra, la población de central dentro de la perspectiva rusa también se encuentra dentro de un prisma positivo, a formar parte de una masa trabajadora la cual finalmente va a cumplir y va a otorgar resultados al Estado ruso, lo cual claramente va en contraposición y evidencia las contradicciones de Rusia. Y bueno, solo para terminar, se puede señalar de que solo a través de un enfoque en el cual se empieza a concebir a las migraciones como un fenómeno, el cual no solo puede ser cortado a través de distintas prácticas de control, y también en un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos de las poblaciones de Asia Central, se va a poder romper ese círculo, en el cual se va a empezar a dejar de concebir a esta población como, como criminales, sino que se va a empezar a concebir a través de ya integrarlos dentro de la sociedad y hacer que esto sea mucho más justo e inclusivo a través del tiempo. No parece fácil en principio, pero sin una acción no se puede empezar y también, bueno,
el Estado ruso se va a encontrar en una imposibilidad conforme pase el tiempo y, bueno, al final del día, el perjudicado final siempre va a ser el migrante de esa central. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. La verdad es que es un tema bastante relevante y creo que es posible como entender también otros contextos a partir de cómo realizas tu investigación. Entonces, pues bueno, de nuevo te agradezco mucho. Quiero abrir otra vez el espacio para cualquier pregunta, duda, comentario que tengan hacia Luis o Adriana, que bueno, es un trabajo en conjunto, entonces... Ahí. Por favor. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. También es muy interesante, precisamente porque pues, la migración siempre ha sido un tema muy relevante. Y precisamente también te quería preguntar si ustedes en su investigación encuentran un elemento particular en la política o en cómo Rusia ha securitizado esa política de migración. O sea, si hay algún elemento particular o si más bien se inserta en una lógica a nivel internacional, que también estamos viendo en otros países, y por ejemplo pienso ahora en Trump en Estados Unidos, pero en general creo que es una práctica que ha estado presente en los últimos años y me gustaría saber si ustedes encuentran, insisto, algo que la puede caracterizar o si más bien responde como a un pues, escenario internacional. Sí, claro, muchas gracias por tu pregunta. En este caso, lo que observamos dentro de la investigación es de que esas prácticas de securitización se marcan dentro de lo que, como había mencionado, esta búsqueda de obtener un proceso burocrático, en el cual las prácticas de securitización no solo van a ir a través de la agresión física, sino que va a intentar burocratizar el proceso, lo cual va a llevar a que constantemente se siga en este proceso de intentar hacer que la vida del migrante sea mucho más compleja y que los estándares de vida a partir de un migrante deseable sean imposibles de obtener. Eso no solo se observa dentro de Rusia, sino que también se encuentra principalmente en distintos estados latinoamericanos, también dentro de los Estados Unidos, donde finalmente para un ciudadano migrante obtener este documento el cual avale su presencia dentro de otro estado va a ser prácticamente imposible de obtenerlo. Y parece ya ser un fenómeno común, el cual se repite constantemente en esos países, los cuales siempre van a tratar de inscribir su lógica de securitización en la migración, siempre bajo esta mirada de la burocratización del proceso, no tanto desde una agresión física, sino más ya desde una agresión progresiva. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Pues creo que ya no tenemos otros ponentes, entonces agradezco mucho a Luis, a Adriana y a Ricardo por haber presentado sus trabajos. La verdad es que, insisto, son trabajos muy interesantes y muy necesarios hablarlos en este contexto, ¿no? Entonces, agradezco nuevamente a los ponentes y al público por su atención y por sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.